Hola chicos, en este video de apoyo para la materia de lenguajes de desarrollo vamos a trabajar un poco de Scala, como un lenguaje de propósito general. Esto para que ustedes se vayan acostumbrando a la sintaxis que tiene este lenguaje antes de entrar a sus temas de programación funcional. Bueno, lo que están viendo ustedes es nuestro Scala IDE. Yo ya tengo aquí el proyecto armado, básicamente como lo hice en el video anterior, y solamente me centraré a la lógica del programa. Nuestro programa va a ser muy sencillo. Lo que voy a hacer, voy a capturar desde consola un número entero, voy a construir un arreglo, después voy a llenar ese arreglo a través de consola y voy a desplegar su promedio a través de una función fuera del main. Esto pues para que veamos un poquito de los elementos que tiene Scala en su sintaxis. Bueno, entonces, lo primero que yo tendría que hacer es construir un escáner para yo saber cuál es el tamaño del arreglo que debo de instanciar. Lamentablemente Scala no tiene un escáner como tal, lo que debemos de utilizar es el escáner de Java. Entonces todo su conocimiento que tengan de Java, pues bueno, es muy útil en Scala. Y para hacerlo, pues bueno, tenemos que utilizar la sintaxis de declaración de variables de escala y de valores. Entonces yo voy a declarar una variable de tipo scanner y esa la voy a instanciar con un objeto de tipo scanner de Java útil. Estamos utilizando el escáner de Java que ustedes ya conocen, el cual como parámetro de creación requiere el acceso a la entrada por default, que es el teclado, assistant.in. Y bueno, con eso ya tenemos nuestro escáner de Java directamente funcionando en Scala. Ahora declararé una variable tamaño de tipo entero a la cual le voy a pasar el valor leído desde consola por el escáner. Y buscamos next int. Perfecto. También voy a desplegar un mensaje que diga al usuario que capture el tamaño del arreglo. Para eso voy a hacer uso de la función printLine. Entonces, hasta este momento nosotros ya tenemos el tamaño del arreglo capturado. Lo que nos resta es instanciar un arreglo. Lo yo voy a llamar datos a este arreglo, elemento de los array de tipo doble. Esto para que me permita hacer la operación de promedio. Es igual a new arreglo de tipo doble de tamaño. Ok, debemos de acostumbrarlos a la sintaxis de declaración de variable. Acuérdense que es un poquito diferente a Java. Nosotros tenemos que decirle si es una variable o un valor. En este caso particular vamos a utilizar una variable porque necesitamos modificar los datos en tiempo de ejecución para capturarlos de uno por uno. Entonces es nombre de la variable, dos puntos, seguido del tipo de la variable. En este caso va a ser un arreglo de elementos tipo doble. Y después lo instanciamos utilizando el operador new, array de tipo doble, de tamaño, pues bueno, tamaño el que capturamos. A continuación, lo que voy a hacer es un ciclo for, el cual es un poco diferente en Java, digo un poco diferente en Scala. En Java estamos acostumbrados a variable inicial, condición de paro e incremento. El for en Scala es un poco más poderoso y también su sintaxis es más concisa. Aquí es la variable que voy a iterar menor que guión 0 hasta el valor superior. ¿Sí? En realidad el for en Scala es un iterador, entonces esta sintaxis es más concisa que en Java. A la variable i, itérale los valores desde 0 hasta tamaño, que es el que vamos a capturar en consola. Entonces, supongamos que si tamaño es 5, este iterador nos va a generar los valores 0, 1, 2, 3, 4, justo los índices del arreglo. A partir de aquí, pues bueno, yo voy a imprimir en pantalla un mensaje de ayuda para el usuario, diciéndole: captura el elemento i. ¿Sí? Y lo que va a hacer es que ese mensaje se va a iterar tantas veces como yo necesite capturar el elemento. Ahora, para hacer referencia al arreglo, pues bueno, es el nombre de la variable del arreglo y entre paréntesis la posición a la que hacemos referencia, en este caso i. Es igual scan.nextDoble.
Ok. Lo reconozco, esto es un poco diferente a Java. En Java, nosotros los arreglos nos referíamos a una variable individual del arreglo con los corchetes cuadrados. En escala, esos corchetes están asignados a los tipos, no a las variables que apuntan, entonces sería entre paréntesis. Pero bueno, eso significa que la posición y en el arreglo de los datos. Ok, cuando el programa llegue a este punto que yo tengo señalado, que es después del for, pues nosotros ya tenemos un arreglo completamente poblado. Lo que yo voy a hacer a continuación sería calcular el promedio de los elementos almacenados en el arreglo. Eh, Aprovechando este video, lo voy a hacer en una función externa al main. Obviamente yo aquí podría poner otro for que lo recorriera todos los elementos y hiciera el promedio. Eso es algo ineficiente, pero yo creo que el código queda claro ahorita si yo otra vez voy a recorrer el arreglo. Entonces, para hacer una función externa, la palabra reservada es def. Eso le indica al compilador de escala que es una función. Promedio, la función promedio, cuyo parámetro de entrada va a ser un arreglo de tipo doble, y lo que me va a regresar es solamente un doble. ¿Sí? Entonces, yo aquí tengo una función la cual yo le voy a pasar como parámetro de entrada un arreglo, y esa función al final me debe de regresar un valor tipo doble. Ok, entonces variable respuesta elemento de los doble es igual a 0. Recordemos que debemos de instanciar, es una buena práctica de programador, instanciar las variables con valores nulos o 0. Esto para tener verdadera seguridad de que los valores tienen o valores válidos o no están instanciados. Entonces voy a generar otro ciclo for desde 0 hasta el tamaño del arreglo que yo tenga en cuestión. Y lo que voy a hacer es sumar el contenido del arreglo en esa posición. Simplemente lo que me resta es regresar ese valor dividido entre el número de elementos que tenga el arreglo a fin de generar el promedio. ¿Sí? Ahora, yo estoy poniendo el tamaño del arreglo obviamente está en valor entero, pero acuérdense ustedes que si yo hago una división de un doble entre un entero, la precisión se va a perder. Entonces yo lo que me interesa es tener los decimales. Es por eso que a la longitud del arreglo la estoy transformando en un tipo de dato doble o de punto flotante. Ahora bien, bueno, ya tengo mi función declarada. Esta función recibirá el arreglo, calculará su promedio y me va a regresar ese promedio. Lo único que me resta es hacer uso de esa función en mi función main. Y eso lo voy a hacer con un printf. Y lo que tengo que decir es, el valor promedio es %.2f. Y la función promedio. ¿Sí? Ok, recordemos esta sintaxis. %f le indica al compilador que aquí voy a imprimir un valor flotante. Y el .2 me indica que solamente de todos los decimales voy a poner los primeros dos. Entonces, el valor que va a imprimir aquí va a ser el valor resultado de promedio de los datos que yo estoy capturando. Ok, vamos a probar el programa. Captura el tamaño del arreglo, 3. Captura el elemento 0, el valor es 1, el valor es 2, el valor es 3. El valor promedio es 2, lo cual es cierto. Ok, lo voy a correr otra vez, esta vez haciendo uso del debugger. Y simplemente voy a ponerle un salto de línea para que se vea mejor. Ok, vamos a correrlo en el debugger. Aquí tenemos el debugger, la perspectiva del debugger. Tenemos el punto de quiebre que yo lo puse en el primer print line. Entonces vamos a avanzarlo paso por paso. Ok, aquí necesitamos capturar el tamaño del arreglo. Voy a capturar el valor de 3. Enter. La variable tamaño ahora tiene el valor de 3. Siguiente, entramos al for, captura el elemento 0. Vamos a ponerle 1.1. Captura el elemento 1, 2.2.
captura el tercer elemento, 3.3. Ok, ahora aquí vemos que llega al printf. Nosotros tendríamos que entrar a esta función. Para hacerlo, pues bueno, en este caso podemos presionar F5 y F5, que es el step into, nos va a introducir a la función promedio y aquí ya podemos hacer todas las operaciones, bueno, ya podemos indicarle paso a paso cuál es el valor, ya con el F6. Entonces, esto ya me permite saber cuál es el valor de las variables de mi programa. Y bueno, como vemos está funcionando. Ok, espero que este video les haya sido muy útil, sobre todo para la familiarización del lenguaje de escala. Tiene características diferentes a Java, pero créanme que estas características nos van a ser muy útiles cuando veamos la programación funcional. Bueno, como siempre espero sus comentarios, sus dudas y bueno, nos vemos en el siguiente video, chicos. Hasta entonces.